al mensaje número 2. ¿Están listos? ¿Alguien que tenga miedo? Hola, esa es la actitud, muy bien. Mensaje número 2, vamos a hablar sobre el evangelio verdadero, ¿verdad? Y cómo el evangelio verdadero es un evangelio de fe y de arrepentimiento. Vamos a ir paso a paso construyendo este concepto. Básicamente lo que vamos a hacer es girar en estas dos ideas. Número 1, debemos de entender por qué es que algunos en el cuerpo de Cristo tan fácilmente se desvían. Vamos a ver las bases, y en una segunda categoría vamos a considerar el verdadero enfoque de lo que es el evangelio. Y el verdadero enfoque de lo que es el evangelio no es lo que yo les voy a decir ahorita. Es lo que ustedes y yo vamos a leer de la Escritura y vamos a entender juntos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vámonos con el primer aspecto, ¿verdad? ¿Por qué algunos se desvían tan fácilmente? ¿Por qué es que de repente llegan estos vientos de doctrina y vemos unas tendencias en la iglesia a otro lado? Como hemos dicho, no vamos a criticar a otras personas, pero vamos a tomar el tema con toda madurez, con todo el respeto, y vamos a cuidarnos de nosotros no ser niños fluctuantes. Entonces, quiero que entendamos este concepto básico. Fíjense bien, siempre ha habido falsos maestros. Desde los inicios de la iglesia han estado, y siempre los va a haber. Siempre ha habido interpretaciones incorrectas de la Escritura, interpretaciones a conveniencia de algunos. Y la realidad de las cosas es que siempre las va a haber. Peor aún, la Escritura misma nos dice que en el final de los tiempos va a aumentar el número de personas que va a tener este tipo de presencia, de inclinaciones, queriendo empujar hacia un enfoque diferente al que hemos visto en las Escrituras. Por eso es tan importante, mis hermanos, que ustedes conozcan la Biblia, que sean cristianos, aunque se oiga ridículo, cristianos de la Biblia, no cristianos de un mensaje o de una emoción, cristianos bíblicos, bien instruidos en la palabra de verdad. Y entonces la razón principal por la cual las personas o algunos en la fe pudieran desviarse, la podemos desglosar en dos categorías. La primera de ellas es falta de fundamento, y la segunda de ellas es falta de madurez espiritual. Suenan similares, pero son un tanto distintas. Cuando no hay un fundamento firme en lo que nosotros creemos, viene la presión de las cosas. Viene la presión alrededor de nosotros. Vemos y suena tan atractivo, y sin un fundamento firme, ¿verdad? Como decimos en hebreo, podemos patinar. ¿Sí saben, verdad? Les voy a ir enseñando hebreo poco a poquito. Entonces, la falta de madurez, ¿verdad? Es esencialmente lo que hemos estado persiguiendo. Los niños tienen esa falta de madurez por naturaleza, y ellos fácilmente creen lo que uno les platica. Y los cristianos no pueden ser así, creer fácilmente lo que cualquiera les platica. Entonces vámonos con el primer aspecto del por qué la gente se desvía tan fácilmente. Falta de fundamento. ¿Cómo es que llegamos como iglesia a una falta de fundamento? Bueno, hay dos errores comunes. Primero, los cristianos no quieren ejercitarse en las doctrinas centrales de la fe. La realidad de las cosas es que muchos en el cuerpo de Cristo creen que porque tomaron un curso de doctrina básica hace 15 años, que fueron solo 4 lecciones ahí, ya no deben de tomar ningún curso. Ya pasé por eso, pues ¿por qué otra vez el arrepentimiento? Eso de la resurrección ya me la sé al tercer día, y ya, ¿para qué? Vámonos a lo profundo. Pero lo profundo está en reafirmar estas verdades. Entonces la falta de este desinterés, ¿verdad?, de no querer profundizar, crea una debilidad espiritual en congregaciones. La fortaleza de una congregación no solo está en su fe, sino también está en su insistencia en avanzar, en crecer en estas doctrinas fundamentales. Yo se los he expresado más de una vez, y mientras el Señor me conceda la gracia de respirar, lo seguiré haciendo. La doctrina fundamental de la fe en Cristo es un músculo. Es un músculo que se atrofia si no se ejercita, y un músculo que se hace óptimo cuando se ejercita. Entonces, cuando nosotros estemos fuertes en esta categoría, fácilmente vamos a poder detectar que sí
y qué no, lo he mencionado antes también, similar a los empleados de los bancos. Los empleados de los bancos están contando dinero todo el tiempo. Bueno, tal vez los narcos también, ¿verdad? Pudiera ser un buen caso. Pero vámonos al ejemplo de los bancos. No están contando dinero. Tanto roza su dedo en billetes originales que cuando llega el falso, lo sienten inmediatamente. Se dan cuenta. ¿Por qué? Por el simple concepto, su familiaridad con lo original. Cuando nosotros se nos pasa desapercibido cualquier doctrina, es porque no hay una familiaridad con la doctrina original, ¿verdad? Lo que Jesús enseñó, lo que los apóstoles reafirmaron. Otro error común que se puede cometer o que algunos en la fe pueden cometer es que los cristianos no leen la Biblia en contexto. Bueno, los cristianos no leen la Biblia en general, ¿verdad? Perdónenme el sarcasmo. Vámonos bien, ¿verdad? Ni les voy a preguntar cuántos de ustedes activamente están leyendo las Escrituras. Pero me he dado cuenta que es espantosamente escalofriante la cantidad de cristianos que no lee su Biblia constantemente. Son muy pocos los que toman notas y van a casa y confirman que sea así. Pero bueno, vámonos a este pequeño porcentaje de los que sí leen la Biblia, que son todos ustedes, ¿verdad que sí? Muy bien, está padre. Los cristianos que leen la Biblia, y ustedes dicen amén, ¿ok? Le editas en el video, los cristianos que leen la Biblia como ustedes. Esto no leen por contexto. Hay una tendencia de repente a encontrar versículos favoritos o escuchar versículos y es un terrible error leer, aprender o aún enseñar a través de un versículo aislado. Yo les platiqué un ejemplo el domingo pasado, ¿verdad? Yo tomaba un versículo y lo asignaba a una doctrina de avivamiento cuando el versículo realmente estaba hablando sobre el juicio de Dios sobre Israel por su idolatría. Y pues yo en mis 2-3 meses de cristiano yo tomaba ese versículo y me iba para otro lado y de alguna manera necesitamos aprender en contexto, porque cuando no es así, es muy fácil tomar un versículo, fíjense bien, que contengan palabras, sílabas acomodadas en orden, y casi cualquier versículo se le puede dar casi cualquier énfasis y acomodarlo a lo que nosotros queremos decir. Eso es fácil, es cuestión de un poco de habilidad mental y puede sucederse. Pero la pregunta es si lo que estamos nosotros leyendo aisladamente es realmente el contexto que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, realmente quería decir. Es realmente el mensaje que quería proyectar, porque quizás muchas de las veces estamos tomando un versículo con un énfasis del cual nunca tuvo la intención original de presentar esto. Les he contado un ejemplo chiste de un marinero que está, se me olvidó el nombre, este palo central en los barcos de vela, ¿cómo se llama? Mástil. Gracias, le faltaba el acento, ¿va? El mástil. Entonces, arriba tener una canastita, y era común que algún marinero estuviera ahí arriba revisando ahí, y de repente el marinero ahí arriba le dice al capitán abajo: capitán, barcos en estribor. Y el capitán abajo le contesta al marinero arriba: una flota. Y el marinero arriba voltea: no, capitán, flotan todas. Me gusta, está bueno el chiste, ¿no? La palabra flota en contextos diferentes significa ciertas cosas diferentes. Simple como esto, tan simple como esto. Un versículo sin el contexto original puede significar algo distinto. Entonces, cuando ustedes lean, vivan o lean por esta regla. Está este pasaje, lo escucharon en algún mensaje o algo, quieren confirmar que realmente la cosa es así, lean un poquito antes, lean un poquito después, empápense del ambiente de lo que se está diciendo, ¿me explico? Y entonces ustedes entenderán mayormente lo que se está tratando de decir. Entonces, esto es la razón de cómo llegamos a una falta de fundamento. Los mormones, los testigos de Jehová, con toda sinceridad, han formado sus sectas
y sus seguidores en base a tomar versículos aislados de la palabra de Dios, fuera del contexto, ¿me explico? Y crean toda una doctrina y toda una religión basado en eso. Es muy clásico que toquen tu puerta y a lo mejor te querrán argumentar contigo que Jesús no es Dios. Te van a presentar el capítulo 1 de Juan, pero cuando tú haces un estudio completo del capítulo completo de Juan, más de una vez está presentando a Jesús no solo como el verbo, sino como Dios mismo en los escritos originales. Entonces, cuidado con estas tendencias, cuidado con estos errores. Mira, les quiero desafiar a algo. Tengan una lectura del Nuevo Testamento. Inviertan 6 meses, léanlo de la manera más simple posible, tengan un cuaderno a un lado, una pluma, y empiecen a anotar todas las cantidades de veces que el Nuevo Testamento menciona el arrepentimiento o que implica el arrepentimiento. Anótenlos, todos los versículos. Y quizás la resurrección también, anótenlos, todos los versículos. Y dentro del mismo estudio, busquen la cantidad de versículos que dice que Jesús fue y le predicó a los espíritus encarcelados, según la mención de 1 Pedro 3:19. Y solamente van a encontrar una mención en el Nuevo Testamento. De manera que hay otra regla más. No podemos crear una doctrina de un versículo que se menciona una vez en la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Alguien me va a preguntar, bueno, este pasaje en 1 Pedro, no es inspirado por Dios. Sí, sí es inspirado por Dios. Es útil, este pasaje es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, absolutamente. Está ahí por una razón de edificación para el cuerpo de Cristo. Pero de ahí a que nosotros lo convirtamos en una doctrina central, me explico, y que le jalemos demasiada hebra al suéter, eso es otra historia totalmente distinta, me explico. ¿En qué áreas nosotros debemos de reafirmar? Lo repetitivo. El arrepentimiento está por toda la Escritura. La resurrección de Cristo está en todo el Nuevo Testamento. La segunda venida de Cristo era un énfasis en la iglesia primitiva del primer siglo. Estas son las áreas que nosotros vamos a defender. ¿Hasta aquí vamos bien? Vámonos a la otra categoría, la falta de madurez espiritual. Lo mencionábamos en Efesios semana pasada, ¿verdad? Que este ejemplo de los niños fluctuantes y los niños por naturaleza, ¿verdad? No es nada malo en ellos, solamente están en ese proceso de crecimiento, lo creen todo y nada más para conservar el honor, porque mi hijo Héctor me dijo que lo quemé bien gacho la semana pasada, 3 días para restaurar mi relación con mi hijo, pues ahora me voy a quemar yo mismo. Cuando yo era niño y bello, en ese pesebre, ¿sí les he platicado? Que cuando hacían ahí las posadas y todo, yo era el niño Dios ahí y todos los demás de burros, de animales, de vacas, de árboles, de ahí de los de la cuadra, pues tal cual debe ser, ¿verdad? Pero yo, nomás para que vean lo fluctuante que uno es, yo de niño quería ser luchador. Me sacaban a la calle y me ponía mi máscara, mi capa y mis calzones arriba. Nomás estaba buscando malos porque yo era luchador, ¿me entienden? Y luego de repente en una serie salió este hombre bien fuerte que lo pintaban de verde, no había efectos especiales, Lou Ferrigno. Y yo veía Hulk, iba por mi camisa de cuadros de esos de botoncitos, me ponía un short roto y les gritaba a mis padres para intimidarlos, como siempre lo hice en mi adolescencia también. ¡Ay! De luchador a Hulk, una mejora. Luego de repente aparecieron los Thundercats. Yo sé que ahorita ya no es correcto en el evangelio ver los Thundercats, solamente los de la vieja generación saben de qué es esto, pero yo quería ser Leono. Yo era Leono. Y luego salieron Mazinger Z. ¿Alguien le tocó Mazinger Z? Por favor, no me dejen aquí solo, levante la mano. Lamento decirles que yo era Koji, señores. Yo era Koji, ustedes eran todos los demás ahí. Y así es uno de niño. ¿Por qué es niño? Porque le falta a uno crecer. Ahora soy luchador de veras. No se crean. No se crean. Tengo panza de luchador, pero no soy luchador. Un niño le falta crecimiento, le falta madurez. Es influctuante porque no tiene malicia. No que un niño deba de ser malo, pero un niño no tiene la madurez mental para escuchar esto y decir, vamos a ver si sí o si no. Como hijos de Dios,
Debemos de tener esa malicia, escuchar un mensaje, leer un libro, escuchar al pastorcito ese de Pan de Vida y entonces, a ver, vamos a ver si es cierto de lo que este loco está diciendo. Malicia en el buen sentido, vamos a la escritura, vamos a confirmar, a ver si es cierto que este loco dice que el arrepentimiento está en cada libro de la Biblia. Te quiero ver en 6 meses, porque lo está. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos que esta falta de madurez espiritual es por estas razones y quizás sea muy importante ir ahorita al libro de Hebreos. Acompáñenme por favor ahí en sus Biblias. Vamos a encontrar Hebreos capítulo 5 versículo 12. En este pasaje hay una advertencia a los cristianos a no vivir inmaduramente, a no quedarse atrapados, ¿verdad?, en esos primeros días de primer amor, sino a crecer y madurar espiritualmente. Voy a leer Hebreos 5:12, les doy tiempo que lo encuentren. Empiezo en el 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Permítanme hacer una pausa. Lo que está introduciéndonos el autor de Hebreos es esta idea, ¿verdad? Hay algunos cristianos, espero no estar ofendiendo a nadie, pero que tienen 15 años de cristianos y todavía ni siquiera se han anotado para servir. Después de 15 años de cristianos, o sea, pudiéramos decir, tú ya deberías de ser maestro de la Biblia, ya deberías de ser una persona que domina la doctrina y estar ayudando a otros a crecer y a madurar en Cristo, y estás atrapado en la secundaria, compadre. Ni siquiera los elementos centrales de la fe los vives. Y te tengo que enseñar después de 15 años de cristiano como si fueras un recién convertido. Estoy parafraseando este pasaje, continúo leyendo después del punto y coma. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es, ¿qué dice ahí? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que, fíjense esta palabra, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo vamos a detectar un viento de doctrina? Algo que se está poniendo de moda, ejercitando nuestros sentidos, haciéndonos sensibles. Y entonces por el uso, fíjense estas palabras, por el uso, por la práctica, rápidamente detectamos lo que no está cuadrando con lo que Jesús enseñó. Entonces podemos nosotros presentar una pregunta muy válida, ¿verdad? Ok, ¿cuáles son estos rudimentos de la palabra de Dios que está hablando el libro de Hebreos? Vamos a seguir leyendo, están ahí inmediatamente en el 6:1. Dice, por tanto, por tanto es una conexión entre el concepto que viene y las doctrinas centrales. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí hay 6 doctrinas centrales listadas en este pasaje de Hebreos. Yo quiero hacer una nota antes de avanzar más adelante. Cuando nosotros leemos ahí en el 6:1, dejando los rudimentos, este pasaje no significa que tomes ese curso de doctrina básica y ya nunca más lo vuelvas a tomar porque te tienes que mover adelante. Mira, si nosotros lo tomamos de esta manera, sería totalmente contradictorio con lo que acabamos de leer, de ejercitar nuestros sentidos por el uso. ¿Estamos de acuerdo? Sería contradictorio que digas, no, pues no te preocupes por la doctrina. Lo que realmente estamos entendiendo es que no abandonemos estas verdades centrales, que las vivamos. Piensa en un universitario que está estudiando ingeniería. Aquellos que están estudiando ingeniería van a entender lo que yo les voy a decir. X menos Y sobre 5, no se crean, lo estoy haciendo hacer viscos, ¿verdad? ¿Cómo pudieras pretender avanzar en integrales, en derivadas, en matemáticas avanzadas, si no dominas la multiplicación,
Si no sabes hacer divisiones ni restas, ¿me logro explicar? No entiendes el álgebra. El libro de Baldor te dio dolor de cabeza y lo aventaste por ahí. ¿Cuántos les tocó el libro de Baldor? Todos queríamos aventarlo ahí en la secundaria. Yo sí lo aventé por ahí, ni sé dónde quedó. Pero si estás estudiando una ingeniería, ¿cómo pretendes no dominar las matemáticas, verdad? Un maestro en la universidad, en el tecnológico, en el honorable tecnológico de Ciudad Juárez, te diría: campeón, regrésate a la primaria. O sea, no puedo regresarme contigo y echar otra vez el fundamento de las matemáticas. ¿Me estoy logrando explicar? De manera que lo que estamos entendiendo es que la advertencia de Hebreos aquí la advertencia de Hebreos es contra la inmadurez, no contra el repasar las doctrinas centrales. Entendiendo esto, vemos 6 doctrinas listadas. Arrepentimiento, ok. La fe, totalmente de acuerdo. Bautismos, observa que es plural, refiriéndose al bautismo en el Espíritu Santo y bautismo en agua. Dice la imposición de manos. Ok, la imposición de manos obviamente en la Escritura está relacionado con recibir al Espíritu Santo. Había algunos cristianos que habían confesado a Cristo, lo estaban predicando, lo estaban siguiendo, pero no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Les impusieron las manos para que lo recibieran y esto está en el Nuevo Testamento. Pero también hay una segunda aplicación de la imposición de las manos y es básicamente establecer líderes piadosos. Vas a encontrar otra parte de la imposición de las manos, que al imponerle las manos a las personas estaban no solo orando porque el Espíritu Santo viniera, sino también estaban ordenándolos como líderes, como servidores, como pastores. Era una especie de confirmación pública que esa persona era reconocida por más de uno como una autoridad espiritual. Y Pablo le dijo a Timoteo: no impongas las manos con ligereza. No pongas a Juan de los Camotes o a Pedro charrasqueado ahí del líder nomás porque habla rete bonito o porque sí, él sí es ingeniero de veras. No impongas las manos con ligereza. No pongas a alguien que después de 10 años, debiendo de haber sido ya maestro, no lo es, porque pues, ¿qué les va a enseñar a las demás personas? ¿Versículos fuera de contexto? No. Pablo le está diciendo a Timoteo: observa muy bien quién es el líder, prueba su fruto, ve que su familia esté en orden, ve que no sea un neófito en la palabra, ve que su vida sea ejemplar y entonces establécelo como un líder oficial. Entonces tenemos la imposición de las manos, la resurrección de Cristo. Por favor, la resurrección de Cristo es la columna vertebral del cristianismo. De hecho, no me estén provocando porque me cae que lo predico otra vez. No me estén mirando así. Me pongo caliente. Es la columna vertebral del cristianismo, la resurrección. De verdad me apasiona nomás repetir la palabra. ¿Alguien se ha lastimado la espalda alguna vez? Levante la mano. ¿Alguien ha tenido una hernia en la espalda o lo han operado en la espalda? Levante la mano. Aquí mi Richie es maestro en esta categoría. Nervio ciático, ¿alguien lo ha castigado? Híjole, está horrible. ¿Cómo caminas? ¿Cómo vives cuando estás lastimado de la espalda? Así. ¿Puedes trabajar? No. ¿Puedes hacer deporte? No. No puedes ni ir al baño. Si nosotros lastimáramos la columna vertebral del cristianismo en una congregación y no le diéramos el peso debido a la resurrección, la iglesia en el Espíritu caminaría así. Y así sería su efectividad para confrontar a las tinieblas, para predicar el evangelio verdadero. Por eso la resurrección de los muertos es honorable en esta lista de doctrinas centrales, ¿verdad? Todas, absolutamente, ninguna es menos. Y luego está el juicio eterno como número 6, refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Es natural que todos sepamos que viene el Señor, la realidad del cielo y la realidad del infierno. A lo mejor yo estoy de acuerdo en que pudieras faltar o se pudiera agregar 2 o 3 más, pero yo debo reconocer que esta lista aquí en Hebreos 6 es demasiado completa. En esencia, la doctrina fundamental, ¿verdad?, del cristianismo se define por aquella enseñanza, fíjense bien, aquella enseñanza que tiene una directa relación con Cristo. Es decir, aquello que Jesús enseñó, que Jesús vivió, aquello que los apóstoles afirmaron y enseñaron porque estuvieron con
Jesús desde sus inicios. Eso es lo que define. Si lo pudiéramos poner en otro concepto, sería como la carne que está realmente pegada al hueso. Es la más sabrosa, ¿a poco no? Es la carne que está pegada. Esas doctrinas que están directamente en Cristo, en las cuales Cristo brilla, en las cuales Cristo es central, esas son las doctrinas que nosotros debemos de seguir. ¿Hasta aquí vamos bien? Quiero explicarles algo. Existen diferentes categorías de doctrinas. No se asusten con lo que les voy a decir. Hay doctrinas primarias, hay doctrinas secundarias y hay doctrinas terciarias. ¿Sí entendieron, verdad? Vámonos adelante pues. No se crean. Vamos a pensarlo de esta manera. Algunos en el cuerpo de Cristo creen que los dones del Espíritu ya no son para hoy. Otros en el cuerpo de Cristo creen que los dones del Espíritu son para hoy. Algunos en el cuerpo de Cristo creen que Cristo va a venir, pero que va a venir antes de la tribulación. Otros en el cuerpo de Cristo creen que va a venir, pero va a venir al final de la tribulación. Entonces, ¿qué onda con esto? O sea, ¿son herejes o no son herejes? Aquí les va. ¿Cuál sería una doctrina central? Ok, después de esto listado y después de un estudio completo del Antiguo Testamento, tendríamos que estar todos de acuerdo. Voy a poner un ejemplo, en que Cristo va a regresar. Doctrina fundamental. Pero la diferencia entre si va a venir antes de la tribulación o no, o va a venir después de la tribulación, es secundario. Cuando alguien esté haciendo un énfasis y diga, no, la mera verdad es que Cristo ya vino en carne, ya no va a volver a venir, estamos enfrentando una herejía. Pero cuando alguien diga, yo creo en base a estos pasajes que a lo mejor Cristo viene a la mitad de la tribulación, después de los 3 primeros años y medio. Bueno, pues no es ningún hereje, me explico, tendrá sus razones para hacerlo. Entonces, lo que nosotros vamos a defender, mis hermanos, es las doctrinas centrales de la fe. ¿Me logro explicar? Algunas diferencias de opinión, que si algunos son cesacionistas, si algunos son del Espíritu Santo, que si algunos tiemblan, que si algunos no. Ustedes se van a sorprender que son más las cosas en las que estamos de acuerdo. La gran mayoría del cuerpo de Cristo sabe que la salvación es por fe y por... La gran mayoría del cuerpo de Cristo sabe que el arrepentimiento es fundamental para la salvación, sabe que Cristo va a venir, sabe que Cristo resucitó. De hecho, alguien que dijera que Cristo no resucitó, yo dudaría que es cristiano. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Muy bien, vámonos adelante. ¿Cuál es entonces el evangelio correcto, el verdadero? ¿Qué es lo que vamos a defender? ¿Qué es lo que vamos a predicar, a seguir, a enseñar, por lo que vamos a vivir? Bueno, hasta este punto ya hemos puesto algunas bases muy buenas, pero la palabra evangelio dentro de nuestro lenguaje quizás implica no solo la proclamación de Cristo, vamos a llegar a eso en un momento, pero también implica el conjunto de enseñanzas que se desprenden de la proclamación que Cristo hizo. Entonces, la correcta proclamación del evangelio pone a Cristo, como dije ahorita, en el centro de la enseñanza. Mantiene los elementos centrales de la fe y del arrepentimiento. Digan conmigo, fe y arrepentimiento. Estos son centrales en el evangelio que Cristo enseñó. Entonces, el evangelio es el centro del cristianismo, es donde buscamos nosotros fundamentar nuestras vidas, es donde encontramos las soluciones, es donde fundamentamos nuestras iglesias, es lo que oramos porque las demás personas entiendan. Y Jesús viene y nos enseña tan simple como esto, la proclamación del evangelio en 2 sentidos. Número 1, Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero también Jesús mismo hizo esta proclamación, que a través de su muerte y de su resurrección, Él hizo posible que ahora nosotros tuviéramos acceso al Padre y acceso al reino de los cielos. Esta es la proclamación por la cual, mis hermanos, vamos literalmente a dar nuestras vidas. ¿Un amencito chiquito? ¿Uno medianón? ¿Uno grandotote? La fe y el arrepentimiento van de la mano. Son centrales en lo que nosotros creemos. Yo quiero que ustedes me acompañen. Voy a poner varios pasajes aquí en la pantalla. Lo hago para que podamos fluir rápido en el tiempo. Pero síganme, por favor. No escuchen lo que digo.
Escuchen lo que está escrito y vamos juntos a llegar a las conclusiones. ¿Están listos para el viaje? Vamos a leer 77 versículos. En un discurso de despedida, Pablo está afirmando lo que durante todo su ministerio estuvo enseñando. Hechos 18:21. Pablo diciendo, cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús inicia su ministerio terrenal, aquí aparece Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15. Aquí en la pantalla, el tiempo se ha cumplido, dijo Jesús, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, fe, creed en el evangelio. Efesios 2:8 y 9. Tras todo el tiempo de cristianos que ustedes ya tienen, habiendo de haber sido, ustedes ya son maestros, ¿da que sí? Ya se lo saben, porque por gracia. Sí, yo sé que está aquí en la pantalla y se ve como que se lo saben también. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación no es por obras, no es porque la merezcamos, fundamental en la fe. Mateo 16:24. Jesús proclamando: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La abnegación de nuestro yo, de nuestro ego, de los chiples que pudiéramos ser, es algo central en el Evangelio de Cristo, si ustedes lo han notado. Pudiéramos ponerlo como una regla para nuestras vidas, que nos va a bendecir bastantes. Dios me ama, sí. Dios quiere bendecirme, absolutamente. Dios se preocupa de mí, no tienes idea a qué grado, pero que el amor de Dios sea tan marcado, tan increíble, tan abundante, no quiere decir que el evangelio se trata de mí. El evangelio no se trata de mí. El evangelio se trata de Él. Él vino a buscarnos, Él vino a salvarnos, Él vino y tomó una posición de hombre, Él resucitó, Él ahora nos ha encomendado predicar en su nombre. Él es quien brilla al predicarle, Él es quien es adorado en los cielos. El evangelio no se trata de mi sanidad, mi bienestar, mi carro que me robaron, mi pierna que me duele, mis papás que me abandonaron. Sí, Dios te ama y Dios va a tratar con esas áreas, pero el evangelio no se trata de ti ni de mí, se trata de Él. ¿Por qué nos salvó? Para mostrar las abundantes riquezas de su gracia, para la alabanza de la gloria de su nombre. Él nos ha salvado, a lo mejor esto va a impactar, pero Él nos ha salvado para que su nombre sea altamente glorificado y Él sea reconocido como el único que salva. Esa es la esencia por la cual somos, en un buen sentido, víctimas de este gran amor de Dios. La abnegación de nosotros mismos es algo fundamental en lo que nosotros creemos. 14:33 de Lucas: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Ya renunciaron a todo lo que poseen? Este silencio caló. No se muevan. Pose camaleón, vea, yo ni estoy aquí. No me contesten. Nomás piénsenlo. ¿Eres un genuino cristiano? ¿Has renunciado realmente a todo lo que posees materialmente, emocionalmente, mentalmente? Tus logros no son nada comparados con la gloria de Dios. ¿Has renunciado a todo? El evangelio no se trata de tener más posesiones o mejores riquezas
o ser bendecido como hijo del rey y tener lo mejor. El evangelio se trata de renunciar a nuestras posesiones. Cuando leemos estos pasajes, que solamente son pequeñas muestras de todo lo que el Antiguo Testamento viene, llegamos a conclusiones simples, me explico. El arrepentimiento y la fe, todo aquello que rodea a Cristo es por lo cual nosotros debemos de vivir. A la luz de estas verdades, yo quisiera hacer algunas preguntas, nada más para irnos ubicando, ¿verdad? ¿En qué momento hemos llegado a hacer más ligero o a diluir el mensaje del evangelio y omitir la fe o omitir el arrepentimiento? ¿En qué momento hemos dejado de hacer énfasis en el arrepentimiento? ¿En qué momento a alguien se le ocurrió la idea de convencer a las personas, darles el plan de salvación? Mira, repite esta oración y serás salvo. Di esta oración y tu vida va a ser abundantemente maravillosa. Tus problemas económicos se acabarán, nadie te va a robar, tu trabajo, vas a ser el gerente de la maquila, tu vieja ahora sí te va a querer. Pues ¿quién no quiere aceptar ese evangelio? Pero cuando tú escuchas, quieres seguir a Jesús, renuncia a todo lo que posees. Arrepiéntete de todos tus pecados. Ya no hay lujitos ahí con estar viendo a esta mujer o acostándote con esta otra o estar robando en la empresa. Arrepiéntete porque el Señor te está llamando a arrepentimiento. Esta es otra historia totalmente distinta. ¿En qué momento a alguien se le ocurrió que ser cristiano era sinónimo de prosperidad y lujo? ¿En qué momento nos hemos desviado de esto? Y principalmente porque algunos enseñan ahora que el evangelio no existe. Si Jesús vino a salvarnos del infierno. Estamos ante una crisis, mis hermanos, y yo me siento responsable de ayudarles a avanzar correctamente en estos siguientes domingos. Vamos a confrontar estas enseñanzas, vamos a estar estudiando más profundamente en esto. Por el día de hoy, llévate este pensamiento. La correcta proclamación del evangelio pone a Cristo como el centro de la enseñanza y mantiene los elementos centrales de la fe y el arrepentimiento. Un amenzote grande, por favor. Bien, palabras de William Booth y nos despedimos con esto. Fíjense lo que dijo. El mayor peligro del siglo XX sería religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, nacer de nuevo, política sin Dios y el cielo sin el infierno. Así es de que, mis hermanos, se ponga como se ponga la cosa en los siguientes años, no vamos a rajar. No vamos a rajar. ¿Estamos de acuerdo? Rajar es una palabra hebrea para, luego la otra semana se las explico. Pero ¿por qué no ponemos un momento nuestras mentes y corazones en oración?